La gran nación de la Nueva Granada, la que ha vivido una historia dramática llena de glorias y tragedias, vivió en el siglo XX el destello de unos políticos sin igual que marcaron el pabellón nacional de orgullo patriótico, pero también de luto y de llanto tras su fatal desenlace. Nos referimos en este caso a la vida y obra de Jorge Eliezer Gaitán y Gustavo Rojas Pinilla, que desde el áspero homicidio contra el primero hasta el robo electoral contra el segundo, la vida de estos dos hombres fue también la vida de Colombia. Víctimas de tergiversaciones y simplismos, hoy vamos a conocer la historia no tan contada de aquella Colombia del siglo XX. Les habla Reinaldo José Carrillo Vilches, esto es La Nueva Enciclopedia y los invito a que nos den un gran apoyo dándole me gusta a este video, dejando sus comentarios que siempre los leemos todos, activando las notificaciones en la campana, suscribiéndose por supuesto al canal y compartiendo este material con todos sus conocidos en WhatsApp, en redes sociales y en cualquier otro espacio. Así que sin más nada que agregar, empecemos con la historia de hoy. Jorge Eliezer Gaitán nació en Bogotá el 26 de enero de 1903. Proveniente del barrio popular de Las Cruces, era hijo de Eliezer Gaitán Otalora, un liberal radical que tras trabajar en diferentes oficios se dedicó finalmente a la venta de libros usados. Su madre era Manuela Ayala de Gaitán, maestra de escuela, mujer activa y progresista que dejó honda huella en la formación de su hijo. Los Gaitán tuvieron 6 hijos, siendo Jorge Eliezer el mayor de ellos. En cuanto a su padre, si bien no fue tan tierno como su madre, era dueño de una librería que fue para Gaitán una mina de conocimiento. Desde temprana edad, Gaitán fue siempre muy independiente, muy díscolo. Debido a las dificultades económicas, muy pronto la familia de Gaitán se trasladó a vivir al barrio Egipto. Esa pobreza él la vivió. A veces, por ejemplo, estudiaba con la luz del Capitolio en los corredores porque había dificultades en su casa cuando cortaban la luz. También en ocasiones tenía que estudiar con velas. Todo eso lo fue disciplinando. A los 12 años, Gaitán ingresó en una escuela de Facatativá, terminando sus estudios primarios en 1911. Solo 2 años más tarde pudo reemprender sus estudios, ingresando al colegio de Simón Araujo, donde estudiaban los hijos de los liberales acomodados. Es importante destacar que desde mediados del siglo XIX la vida política en Colombia se disputaba entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Gaitán se graduó de bachiller del Colegio Martín Restrepo Mejía, al cual ingresó en el último año a finales de 1919. Gaitán fue siempre muy inquieto y muy juicioso. Su antigua biblioteca es una muestra de su sed por el conocimiento. Escritos desde Marx y Engels hasta las relatorías sobre la época colonial daban fe de su riqueza intelectual. No era un hombre rico con cuadros de Botero en su oficina como el prominente liberal doctor Eduardo Santos, pero compraba laminitas donde se apreciaban cuadros de la cultura griega, romana, así como esculturas que bien posicionaba en su estudio. Todas aquellas influencias humanistas, como las lecturas de Platón y Aristóteles, iban formando su persona. Muy distinto al común contemporáneo, Gaitán era un político que conocía muy bien su país. En febrero de 1920 ingresó a la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional y 4 años más tarde obtuvo el título de abogado con su controvertida e importantísima tesis llamada Las ideas socialistas en Colombia, primer elemento ideológico fundamental de Gaitán. Estamos hablando de un joven de 21 años que se atreve a escribir semejante obra en el contexto de 1924. Hace menos de 2 siglos, Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill aleccionaban al mundo sobre el capitalismo. Hasta 1917, con Vladimir Lenin, las tesis de Marx en el Manifiesto Comunista no habían adquirido ninguna forma política. Gaitán se nutre de todo esto y lo desarrolla, pero al mismo tiempo estaba influenciado del positivismo, cuya visión lo aleja de cualquier dogmatismo. Gaitán entendía el marxismo como un instrumento de análisis, como una manera de analizar la realidad,
pero no como una iglesia política, ¿no? Con santos, apóstoles y apóstatas. A diferencia del marxismo, Gaitán no creía que la economía lo determinaba todo, sino que lo económico es un factor más, al igual que la etnia, la religión, el clima, el sexo, entre otros factores que condicionan mas no determinan la realidad. Aún de estudiante, Gaitán participó activamente en la política. Apoyó la candidatura de coalición del poeta Guillermo Valencia en 1918 y se manifestó y fue orador en las manifestaciones contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Recibió los importantes consejos que Alfonso Villegas Restrepo daba a los jóvenes de entonces en las oficinas de su periódico. Organizó también la Sociedad Literaria Rubén Darío y constituyó además el Centro Liberal Universitario, que llegó a tener alguna influencia política. Luego de esto fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca entre 1924 y 1925. Sus primeros años de desempeño profesional fueron de una dificultad extrema debido a su condición social. Sin embargo, poco a poco su brillantez le otorgó el reconocimiento que merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal que socavó las bases de la hegemonía conservadora. Con grandes esfuerzos logró ahorrar dinero y en julio de 1926 viajó a Italia. En aquel momento ya en Italia se había instaurado el fascismo por parte de Benito Mussolini, del cual tomaría nota para su futura oratoria y política de masas. Allí ingresó en la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en ese país, que estaba dirigida por el político, criminólogo y sociólogo italiano Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri, y llegó a ser texto de estudio en muchos lugares. Llevaba como título El criterio positivo de la premeditación. Gaitán regresa al país en 1928, año intenso tanto para la vida joven del abogado como para la política del país. Fue electo representante a la Cámara en marzo de ese año y en junio encabezó las manifestaciones en contra de la corrupción administrativa, además de visitar en diciembre la llamada Zona Bananera, y este es un aspecto fundamental que marcaría su carrera política. En la Zona Bananera investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit Company, novelada muchos años después por Gabriel García Márquez en la famosa 100 años de soledad. La matanza de las bananeras fue un hecho sumamente determinante en la estructuración política de Gaitán. Las llamadas bananeras eran un enclave económico de la multinacional United Fruit Company de los Estados Unidos, sin ninguna relación económica con la nación donde estaban ubicadas. ¿Esto se traduce en qué? En que la empresa norteamericana no le pagaba impuestos a Colombia o al país donde se ubicaba. Además producía el banano cambur y lo exportaba. No pagaba el salario de los trabajadores en pesos, sino en notas, para que fuesen canjeadas en los almacenes de la misma compañía. Y bajo esta lógica, pues, los trabajadores no se sentían libres ni sujetos de derecho. Y es por eso que surge la huelga de las bananeras, la más importante de aquel periodo por la represión del gobierno nacional, que con el ejército se dedicó a defender el enclave de la United Fruit Company en vez de los trabajadores colombianos. Las denuncias de Gaitán ante el Congreso de la República sobre los graves acontecimientos en torno a esta compañía se convirtieron en abiertos debates contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez. Además, se logró que muchos trabajadores fuesen liberados y se pagara una indemnización para los familiares de los caídos. De esta forma es como Gaitán surge de manera influyente en la vida política del país, gracias a su gran debate sobre el tema de las bananeras. A raíz de este hecho, Gaitán llegará a decir que la tierra es para el que la trabaja. Él fue el único político entonces que se atrevió a exponer los abusos que el capital financiero estaba causando en importantes sectores de Colombia. El debate en torno a las bananeras era precisamente un debate contra Estados Unidos y contra su política imperialista. Recordemos aquel tratado Urrutia-Thompson de 1914, en el que Colombia finalmente entregó Panamá a los Estados Unidos, siendo antes Panamá parte de Colombia desde su creación. Tratado en el que Colombia recibió $25 millones.
cuestión que le dolió profundamente a Gaitán y que además presenció toda una reacción popular por la entrega de este territorio a los intereses foráneos. También a Gaitán le tocó vivir en 1930 el fin de la hegemonía conservadora en Colombia, siendo Miguel Abadía Méndez el último presidente de medio siglo conservador. Va a entrar ahora como presidente Enrique Olaya Herrera, quien fue embajador en Estados Unidos durante 2 gobiernos conservadores y quien, como está documentado, fue apoyado e impuesto como candidato por los Estados Unidos para asegurar el control norteamericano sobre el petróleo colombiano. Todo esto sirvió como fundamento para el ascenso de Gaitán como referente político nacional. En 1931, con los liberales en el poder, Gaitán fue electo presidente de la Cámara de Representantes, presidente de la Dirección Nacional Liberal y segundo designado a la presidencia. Al año siguiente fue nombrado rector de la Universidad Libre. Las tímidas reformas y los lentos programas sociales con los que el nuevo presidente Olaya Herrera pensó acostumbrar al país al cambio partidista en el gobierno parecieron insuficientes a los liberales de izquierda, por lo que un grupo de decepcionados decidió romper con el Partido Liberal en octubre de 1933. Liderada por Jorge Eliezer Gaitán y Carlos Arango Vélez, nació la llamada Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, o UNIR por sus siglas en español. Fuera del tradicional marco bipartidista, esta organización sería uno de los más importantes esfuerzos políticos en el país. La UNIR, con el lema de muerte al pasado, revolución al porvenir, tuvo particular influencia entre las clases campesinas, tanto en las zonas cafeteras de Cundinamarca como en el norte de Tolima, Caldas y el Valle. En los primeros episodios de agitación política, la Guardia de Cundinamarca disolvió a balazos una manifestación de campesinos uniristas presidida por Gaitán el 4 de febrero de 1934, dejando un saldo de varios campesinos asesinados. Otra masacre tuvo lugar el 14 de agosto de 1934 en la Hacienda Tolima, en la jurisdicción de Ibagué, debido a una protesta de trabajadores que había sido influida por la UNIR. El partido de Jorge Gaitán estimulaba el principio de la militancia individual y de la carnetización de sus miembros. Al comienzo se insistió en la necesidad de una rígida disciplina que incluía prácticas gimnásticas como rudimento de preparación militar. Los organismos no eran propiamente deliberantes y las orientaciones políticas generales del partido eran responsabilidad del caudillo. La plataforma de acción del UNIR consistía en la intervención del Estado con criterio social en la economía, en la reforma agraria y en la organización de cooperativas campesinas. Un nacionalismo antiimperialista en cuanto a la política exterior, la reforma constitucional que diera menos protagonismo al presidente y reformas legislativas de tipo social, incluyendo la creación de un banco de previsión social constituido con aportes obligatorios de hasta un 50% por parte de las grandes empresas. Aunque el movimiento captó adeptos no solo en el campo, sino también dentro del sector trabajador de la incipiente industria nacional, las tácticas para su debilitamiento obtuvieron frutos. En el campo, con la represión, y en el liberalismo oficial y en la prensa, con el silencio y la acusación de que eran unos comunistas. Aprovechando la vanidad y la impaciencia del líder, se logró atraer de nuevo a las filas del liberalismo oficialista al propio Gaitán, quien declaró disuelta la UNIR en mayo de 1935. Un fenómeno llamativo es que parte de la derrota del unirismo puede explicarse por el proceso conocido como la Revolución en Marcha, iniciada en 1934. Con el fin de despojar a Gaitán de las banderas sociales, el nuevo presidente Alfonso López Pumarejo, hijo de banqueros y banquero él mismo, emprende un proceso de modernización del Estado que sirve para apaciguar el creciente descontento social e impedir que Gaitán llegase al poder, quien tenía un apoyo mayoritario en campesinos y en agricultores. Por eso la clase gobernante va a decretar derechos laborales, vacaciones, cesantías y otras reformas para evitar un estallido social. La derecha por su parte se asusta con esta llamada revolución en marcha y eligen al doctor Eduardo Santos como presidente, quien le pone pausa a este proceso de reformas. Luego vuelven a elegir a López Pumarejo,
pero no es el mismo de la Revolución en Marcha, por cuanto su gobierno entra en decadencia y corrupción. Es en este escenario que Gaitán decide enfrentarse al liberalismo oficial de su propio partido, surgiendo así el liberalismo gaitanista, del cual vamos a hablar más adelante. Gaitán entonces va a regresar al Partido Liberal para seguir haciendo política, eso sí, siempre como disidente. Pero ¿por qué milita en un partido siendo disidente? Porque para él en el Partido Liberal estaba la respuesta al pensamiento cuasi feudal del Partido Conservador. Gaitán no era tonto, era un soñador con ideas, mas no era un idealista. No iba a detenerse por sus anteriores fracasos porque tenía una visión holística, es decir, integral, y teleológica, es decir, a futuro. Y saben que esas pequeñas minorías se defienden mutuamente por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con doña Amparo Jaramillo y el 8 de junio de ese año se posesionó como alcalde de Bogotá. Como tal realizó una labor progresista, aunque corta, pues ciertas medidas algo extremas y la presión de la derecha lo obligaron a dejar el cargo. En febrero de 1937 falleció doña Manuela Ayala. La pérdida de su madre y de su maestra fue un duro golpe para él, solo mitigado por el nacimiento, 7 meses más tarde, de su única hija llamada Gloria. Tras algunos viajes internacionales, Gaitán fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939 y al año siguiente el presidente Eduardo Santos lo nombró como ministro de Educación. Ocurre entonces el debate sobre la educación y Gaitán se propone arrebatarle a la Iglesia el monopolio de la educación. Ese monopolio, dicho sea de paso, le fue otorgado a la Iglesia de la mano del doctor Rafael Núñez, quien fue el político conservador más importante en la historia de Colombia, y más adelante vamos a hablar de él. Para Gaitán, la educación debía ser dirigida por el gobierno, además de ser pública y gratuita. Para él la educación no puede ser adoctrinamiento ideológico de ninguna naturaleza, ni de derecha ni de izquierda, ni religioso ni político. Según decía Gaitán, abro comillas, la educación debe ser científica. Debemos y necesitamos otorgar todo nuestro apoyo a la alta cultura de investigación y de pensamiento, pero sin olvidar por ello las distintas gradaciones y zonas de hombres a quienes hay que armar con los conocimientos prácticos para los distintos menesteres en la lucha vital. En los ramos del saber humano, forzosas son las gradaciones que deben equilibrarse. Como ya lo dije, no solo tomando en cuenta las capacidades individuales, sino las necesidades del orden social. Tampoco debía haber un control ideológico por parte del gobierno. Tiene que haber diversidad de orientaciones y se debe impulsar la educación técnica, ya que no todo el mundo tiene que ser un doctor universitario. Agrega también que la dignidad de los maestros significa que deben ser bien pagados, no con aguardiente. Gaitán ocupó este cargo nuevamente por corto tiempo. Entre otros logros desarrolló un ambicioso plan contra el analfabetismo y a favor de la popularización de la educación y de la cultura. Opuesto a la reelección del liberal López Pumarejo, Gaitán iniciaría en 1941 una intensa carrera política que solo se detuvo con su asesinato. Fue senador por Nariño en 1942, presidente del Senado en septiembre de ese mismo año y candidato presidencial en oposición al liberal oficialista Gabriel Turbay.
creando el movimiento liberal gaitaní. Más que un socialismo tradicional y estructurado, el movimiento de Gaitán era un socialismo de corte populista, que no es lo mismo que demagógico, en tanto buscaba apelar a los intereses de las grandes masas populares. Estaba decepcionado el Partido Liberal, por lo que agarró sus tesis agraristas y decidió hacer su propio partido. Viene el gran debate sobre el problema agrario y dice Gaitán lo siguiente: creo que el problema agrario en Colombia puede dividirse, para su mejor estudio, en tres aspectos. Primero, tierras no cultivadas en las que hay que hacer una subdivisión. Las no cultivadas con títulos legítimos y las no cultivadas con títulos precarios o ilegítimos. Segundo, tierras cultivadas con titulación legítima y tierras cultivadas con titulación ilegítima. Tercero, las relaciones entre el trabajo humano y el capital agrario, que pueden referirse al primero o al segundo caso enumerado y que requieren un estudio especial. Continúa Gaitán diciendo: luego, si el trabajo es el causante de ese mayor valor, es el trabajador quien debe beneficiarse integralmente de él y no aquel que nada contribuyó al aumento de dicho valor. Si es el trabajo el que produce, paguémosle al trabajador, rindámosle ese homenaje al trabajador y rompamos de una vez el criterio de que el poseedor titular todo lo gane, aun cuando ningún esfuerzo realice, y que el trabajador solo tenga derecho a su reducido salario. Y para terminar, Gaitán añade: creo que el país debe llegar a la expropiación de todas las tierras que no estén siendo trabajadas, con la sola excepción de las reservas forestales previamente determinadas por la técnica. Mi criterio básico es que todas las tierras no cultivadas pasen al dominio de la nación. Convencido estoy de que en virtud de esta simple medida serán ingentes las extensiones territoriales que vuelvan al dominio estatal y que podrán ser entregadas, previa organización técnica, a los campesinos en forma gratuita. Cierro comillas. No se debe perder de vista en que esta era una de sus diferencias con los socialistas del Congreso. Por ello, Gaitán nunca ha podido encasillarse en los moldes tradicionales de la izquierda. La posición de Marx para la tierra capitalista era que el Estado nacionalizara y arrendara a los capitalistas. Para Gaitán no era así. La tierra debía ser distribuida directamente a los campesinos y a los agricultores. Como era de esperarse, comenzó la ofensiva del Partido Liberal oficial hacia el movimiento gaitanista. Es en ese momento cuando Gaitán dirá que el pueblo colombiano no tiene dos partidos, sino que al pueblo lo han partido en dos para que las clases dominantes lo puedan manipular y domesticar, ya que la clase dominante es una sola, que llamándose liberal o conservadora, se distribuye en lo más alto de la escala social las tierras y los bancos del país para sí misma, mientras que en lo más bajo pone al pueblo a pelear en las guerras civiles o en las luchas electorales. Esa era la gran filosofía política de Gaitán. En un momento en que la televisión no existía, la voz era de suma importancia, la voz era la que comunicaba. Un pueblo que todavía no terminaba de aprender a leer y a escribir, por lo menos sabía escuchar. Gaitán se valió de la radio para compartir con el pueblo sus ideales. Concurría a la Plaza de Bolívar, donde había una radio enorme, y la plaza se llenaba por completo. Pero el lugar más importante, donde Gaitán conectaba con las masas, fue en el Teatro Municipal de Bogotá, actualmente renombrado como Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Como es de esperarse, el teatro también se llenaba por completo, tanto de estudiantes como de gente del pueblo. El pueblo salía y recorría la carrera séptima de Bogotá, eso sí, sin romper ni un solo vidrio, debido a que Gaitán tenía muy bien disciplinados a sus seguidores. Nunca en el país se volvieron a ver manifestaciones tan multitudinarias, ni con tanta emoción y con fe en su jefe. Estos gritos lograron interpretar el sentimiento de las masas de una manera única y original. Sus variaciones de tono, su sentido del humor e ironía, el manejo de los silencios
hicieron de Gaitán un orador telúrico que llegaba a transfigurarse por la emoción de lo que decía y la forma de decirlo, logrando transmitir su sentimiento al público. No se debe perder de vista que llega un momento en que realmente el pueblo liberal se vuelve liberal gaitanista. Eduardo Santos va a entregarle las llaves del Partido Liberal a Gaitán para que éste tome las riendas y procede a irse a París. En las elecciones del 5 de mayo de 1946, que ganó el conservador Mariano Ospina Pérez, con el apoyo desde las sombras de varios liberales como Santos y López Pumarejo. Luego de esas elecciones, Gaitán, para quien esa contienda solo era un paso más hacia el poder, ocupó un tercer lugar, con sorprendente número de votos y con un apoyo mayoritario de los centros urbanos. Sirvieron también estos comicios para que el gaitanismo tomara el poder dentro del liberalismo y fuese elegido jefe único de su partido. Sus planteamientos sociales, como la reforma arancelaria, la reforma bancaria, reforma agraria, industrialización, fueron enunciados en la Convención del Teatro Colón, como estatutos del Partido Liberal, donde arranca diciendo que el Partido Liberal es el partido del pueblo. El 18 de enero de 1947 y en agosto de ese mismo año, plantean el Congreso el fallido Plan Gaitán. Luego ocurren las manifestaciones ya legendarias, como la Marcha de las Antorchas, organizada desde el popular barrio La Perseverancia, en la que él quería un río de candela, que no se vieran filas cada 3 metros, sino filas bien juntas para formar un río de fuego sobre Bogotá. Y la sobrecogedora Marcha del Silencio, en la que multitudes nunca vistas y perfectamente organizadas llenaron de temor con su mutismo a los sectores tradicionales de ambos partidos. Comienza el Partido Conservador a atacar el liberalismo gaitanista y organizan a los chulavitas, una turba de fanáticos campesinos conservadores que atacaban e incluso mataban a liberales. Viendo el fortalecimiento del gaitanismo, los conservadores López Pumarejo y Mariano Ospina planean la fragmentación del Partido Liberal, apoyando a Gabriel Turbay como candidato del Partido Liberal para los próximos comicios presidenciales. Según Amparo Jaramillo, quien fue esposa de Gaitán y Turbay se reunieron en la casa de Jorge Eliezer, donde habían supuestamente acordado que Gabriel apoyaba a Jorge Eliezer en estas elecciones y que Jorge Eliezer apoyaba a Gabriel en la próxima candidatura. Sin embargo, al día siguiente de la reunión, Turbay llamó a Gaitán informándole que el pacto quedaba cancelado porque el doctor Santos apoyaba con el tiempo su propia candidatura. Se dice que Gaitán reaccionó iracundo, explotando de manera singular. Pero el movimiento gaitanista seguía, y más en aquel momento donde Gabriel Turbay decidió irse a vivir a París. ¿Qué se va a hacer para consolidar el gobierno conservador de Ospina Pérez? Gobierno minoritario, vale decir, en vista de que los votos de Gaitán, sumados con los de Turbay, superaban a los de Ospina. Pues comenzará muy desgraciadamente la violencia institucional en la vida de Colombia. De la mano del gobierno de Mariano Ospina Pérez y los sucesivos gobiernos de Laureano Gómez hasta Roberto Urdaneta Arbeláez en 1953, cuando el general Gustavo Rojas Pinilla lidera un golpe militar el 13 de junio. Pinilla fue puesto en la presidencia para que desarmara las guerrillas. Una vez hecho esto, lo sacaron de la misma forma que lo pusieron. Muchos son los historiadores que juzgan el inicio de la violencia en Colombia con el 9 de abril de 1948, pero esto no resulta ser más que una falacia histórica. El memorial de agravios presentado por Gaitán en febrero de 1947 con el listado de muertos de la violencia institucional del gobierno lo dirige al presidente de la República y lo recibe su secretario general, el doctor Misael Pastrana Borrero, padre del expresidente Andrés Pastrana, en este aparente régimen de dinastías colombiano en el que unas pocas familias son las que ostentan el poder político. Regresando a los años de 1947, la violencia iniciada por el gobierno conservador de Ospina va a darse sobre todo contra el liberalismo gaitanista, la única alternativa real al poder con un programa serio y estructurado. Gaitán va a llevar a cabo la célebre Marcha del Silencio el 7 de febrero de 1948,
para denunciar la creciente violencia ejercida contra el liberalismo gaitanista por miembros de los órganos de seguridad del Estado, además del Partido Conservador y el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Marcha que, por cierto, ha sido la más grande en toda la historia de Colombia, con una asistencia de 100.000 personas reunidas en la Plaza de Bolívar. Pronunciando un discurso de 20 minutos aproximadamente, Gaitán dijo estas palabras: «Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están de más los discursos. Os pedimos que cese la persecución de las autoridades y así os lo pide esta inmensa muchedumbre. Os pedimos pequeña y grande cosa, que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad. Os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresionante tranquilidad, es cobardía. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este piso sagrado. Pero somos capaces, señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad de Colombia». ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno frente a esto? Todavía más violencia. Luego, en el cementerio de Manizales el 17 de ese mismo mes, Gaitán pronunció la oración por los humildes. La respuesta: más colombianos muertos. Al mes siguiente, debido a la incontrolada violencia del gobierno, Gaitán rompió los lazos del liberalismo con Ospina. Por expreso deseo de Laureano Gómez, ministro de Relaciones Exteriores, Gaitán fue excluido de la 9ª Conferencia Panamericana en Bogotá, inaugurada el 13 de marzo. Dicha conferencia es clave porque en el contexto histórico de la época, Estados Unidos se posiciona como el país hegemónico mundial tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre las clases gobernantes y el creciente y vigoroso movimiento nacionalista de Gaitán era cada vez más agudo. A Bogotá había llegado una delegación de jóvenes hispanoamericanos para organizar la Conferencia Antipanamericana, entre los cuales se encontraba Fidel Castro, quien para ese momento todavía no era el representante de la Unión Soviética que conoceríamos, sino un nacionalista miembro del Partido Ortodoxo Cubano. Castro le pide una cita a Gaitán para discutir una serie de temas y este se lo otorga para las 2:30 de la tarde, el 9 de abril. Ese día logró Gaitán uno de sus mayores triunfos como penalista, al obtener la absolución del teniente Jesús Cortés. Hacia la 1 de la tarde de aquel 9 de abril, cuando salía del edificio donde tenía sus oficinas, Gaitán fue baleado con un revólver con 3 disparos, en presencia de algunos de sus amigos, por un pálido joven llamado Juan Roa Sierra, al cual aparentemente le habían pagado para asesinarlo y que había salido del Café Gato Negro. La noticia corrió como pólvora. Al joven Sierra lo atrapan y lo conducen a la droguería Granada para mantenerlo acorralado. Uno de los presentes le preguntó que cómo se llamaba, a lo que él respondió con su nombre, y luego le dice: «¿Y por qué usted mató al doctor Gaitán?». A lo que responde: «Porque me pagaron y ahí hay un señor acompañándome en la puerta». Y no pudo decir más nada porque en ese momento la multitud rompió la reja para entrar y se llevaron a Roa Sierra para lincharlo hasta la muerte. El pueblo decide agarrar el cadáver del supuesto asesino y dejarlo como un acto de protesta frente al Palacio de los Presidentes. Sin embargo, hay quienes sostienen que el asesinato de Gaitán debió ser algo muy bien planeado, de modo tal que el Roa Sierra que agarraron fue en realidad una víctima ocasional. En cuanto a Gaitán, la gente que estaba en el lugar del suceso se aglomeró alrededor de su cuerpo y lo recogieron para llevarlo de hombros a la clínica central, mientras que el resto se quedó limpiando la sangre de aquella carrera séptima con calle 13 de Bogotá. Y cabe mencionar que para el momento en que es llevado al hospital, aún no había fallecido, sino que estaba herido e inconsciente. Una multitud se reunió en la entrada hasta que un médico salió para informar que pese a todos los esfuerzos realizados, el doctor Gaitán había fallecido. Así se anunciaba el fin de la vida de este líder con pocas comparaciones en la historia americana. Por su parte, Fidel Castro acababa de almorzar y salió a dar un paseo esperando a que llegase la hora de su encuentro con Gaitán. Al enterarse de lo que había ocurrido, corre hacia la estación de policía de la carrera sexta de Bogotá.
La policía había decidido rebelarse para defender la causa gaitanista y le entregaron armas a la gente. La policía en Colombia era, curiosamente, de carácter municipal hasta ese momento. Pasará luego a ser una policía nacional, tal como se mantiene hasta el día de hoy. El magnicidio de Gaitán, puesto que contaba con suficiente apoyo popular en el momento de su muerte para llegar perfectamente a la presidencia, fue la culminación de todo el proceso de fuerte violencia orquestado por el gobierno de Mariano Ospina Pérez, iniciándose así la más pavorosa jornada de muerte y destrucción que haya vivido Bogotá y la agudización de la creciente ola de violencia que con escasos respiros viviría el país durante las siguientes décadas. En Bogotá, las calles se convirtieron en un auténtico campo de batalla entre el pueblo, profundamente gaitanista, y el ejército colombiano. El incendio de la ciudad fue impresionante. El pueblo casi llega a tomar el Palacio de San Carlos, donde estaba la presidencia, que actualmente queda en la Casa de Nariño. Pero Bogotá no fue la única ciudad afectada, ya que en todo el territorio de Colombia se suscitaron levantamientos en nombre del movimiento, o ya de la revolución gaitanista. El país entró en una literal guerra civil. La muerte de Gaitán va a degenerar en el nacimiento de las guerrillas liberales, mal que mutaría a las formas dantescas de organizaciones criminales como las FARC, que van a marcar el devenir no solo de Colombia, sino de la región entera. No es apresurado afirmar que el 9 de abril de 1948 constituye un antes y un después en la historia de Colombia, y por lo mismo es Gaitán el colombiano más influyente e importante de todo el siglo XX. El cadáver de Gaitán es recogido por su esposa de la clínica central a las 3 de la madrugada del día posterior a su muerte, por el lugar donde sacaban la basura directamente a su casa, porque no dejaría que lo velaran en el Capitolio hasta que no cayera el gobierno de Ospina. Días después, el 17 de abril, el gobierno decreta la casa de Gaitán como un monumento nacional. Con dicho decreto, y ya sin la resistencia popular en marcha, se expropia sin hacerlo parecer la casa del dirigente político, siendo Amparo Jaramillo y Gloria Gaitán expulsadas de su hogar. Gaitán terminó siendo enterrado en su propia casa, que ahora pasaría a ser un museo. Los motivos reales del magnicidio de Gaitán, así como la ideología y causa política que verdaderamente estaban detrás de su figura, son dos temas de gran relevancia para el continente que vamos a abordar en un próximo video en este canal. Jorge Eliezer Gaitán tuvo una posición antiimperialista, defendía la independencia de la nación en contra de cualquier tipo de intervención extranjera. Por encima de los juicios que cada quien se pueda formular sobre sus ideas, fue alguien dedicado a defender a los obreros, a los campesinos, así como a defender la educación nacional, una educación científica, una educación sin injerencia del gobierno y de la iglesia, avanzada y técnica. Fue un gran orador, el más grande en la historia de Colombia. Organizó a los obreros e hizo sindicatos, además de hacer su central obrera. Su visión de la economía, de la sociedad, del gobierno, se trataba de una revolución democrática, un cambio de la mano de los obreros, los campesinos, los estudiantes y el pueblo. Por eso el liberalismo oficial lo odió. La muerte de Gaitán cambió para siempre al país. No hubiesen surgido las guerrillas liberales y la anarquía generalizada de no haber sido por su muerte. El siglo XX colombiano se divide antes y después de Gaitán. Su legado son sus discursos, sus ideas, su accionar político, el plan Gaitán, no para que sean copiados al día de hoy, sino para que sean entendidos, revisados y actualizados para el mundo contemporáneo. Su obra es una que debe estudiarse.
El pequeño Gustavo Rojas Pinilla nace el 12 de marzo del año 1900 en el montañoso y frío pueblo de Tunja, siendo miembro de una acomodada familia compuesta por militares de tendencia conservadora. Fue hijo de Julio Rojas Jiménez y de Hermencia Pinilla Suárez, con quienes vivió una feliz infancia con sus 5 hermanas. Allá en Tunja hizo sus estudios primarios y secundarios y en su época escolar era llamado cariñosamente como Tatayo. Destacaría más tarde la formación pedagógica que recibió de niño, pues en sus discursos presidenciales y políticos siempre se expresó de forma clara y concisa, buscando que sus ideas fueran captadas fácilmente por el pueblo colombiano. Desde la independencia de Colombia como república, el país había transitado entre periodos de paz y periodos de fuertes conflictos. El Partido Conservador y el Partido Liberal se disputaban la hegemonía política y desde 1886 hasta 1930 fueron los conservadores los que mantuvieron el control del gobierno y de sus instituciones. Volviendo a los años 20 en Colombia, Gustavo Rojas Pinilla se vincula a los 17 años a la escuela militar y realiza una carrera militar brillante, obteniendo el grado de subteniente en 1920. Sus primeras actividades militares las realiza en el Regimiento de Artillería Tenerife en Medellín. En 1923 se traslada al Regimiento de Infantería Ayacucho de Manizales, donde fue ayudante del general Marco Alzate, quien sería padre del afamado político colombiano Gilberto Alzate Avendaño. En Manizales, la capital del departamento de Caldas en Colombia, Rojas Pinilla es ascendido teniente del ejército y en 1924 pide permiso para retirarse del servicio activo para poder realizar estudios de ingeniería civil en los Estados Unidos. En Indiana obtiene el título de ingeniero civil en 1927 y un año más tarde participa en la construcción de la importante carretera Belén-Socha-San Salvador en Colombia. Rojas Pinilla se casa con Carolina Correa Londoño y tienen 3 hijos, Gustavo Emilio, María Eugenia y Carlos Rojas Correa. Estos 3 hijos heredarían el gusto de la política de su padre, en especial María Eugenia Rojas, quien sería senadora de la República en un futuro y candidata a la presidencia de Colombia. Para 1930 los liberales volvían al poder en Colombia y se abría una nueva etapa llamada la República Liberal que duraría hasta 1946. En 1932 se desata la Guerra Colombo-Peruana por conflictos territoriales entre Colombia y Perú. Por ello, el capitán Gustavo Rojas Pinilla regresa al ejército colombiano, siendo destinado al Grupo de Artillería Bogotá. Realiza una actuación destacada en dicha guerra, ejerciendo las funciones de comandante de la batería de costa y como ingeniero militar de la región en el puerto de Buenaventura. Una vez terminada la guerra, para 1936, Rojas Pinilla vuelve como ingeniero del Departamento Técnico de la Fábrica de Municiones del Ejército, siendo enviado a la entonces Alemania Nacional Socialista con el fin de obtener recursos necesarios para fabricar municiones en Bogotá. A su regreso a Colombia, fue nombrado como jefe de este departamento técnico encargado de las municiones. Pinilla sigue trabajando en el ejército y ganando muy buen prestigio en los círculos militares. En plena Segunda Guerra Mundial, el futuro presidente Gustavo Rojas Pinilla es enviado en misión oficial en el año 1943 ante el gobierno de Estados Unidos para la consecución de armas y materiales para las fuerzas militares. Allí hace buenos contactos con elementos influyentes de Estados Unidos. Para 1945, Rojas Pinilla es nombrado director de la Aeronáutica Civil. Desempeñando esta actividad, realiza el trabajo llamado Pistas de Aterrizaje en Colombia, la que le sirve de tesis para su ascenso a coronel del Ejército. Fue esta tesis en donde Rojas proyecta el reputado y futuro aeropuerto del Dorado en Bogotá, cuya construcción sería realizada durante su mandato presidencial. Hasta entonces, nuestro protagonista parecía tener una vida militar tranquila, obteniendo ascensos sin muchas complicaciones. Sin embargo, en el año 1948, todo cambiaría para Gustavo Rojas Pinilla, pues ese año sería asesinado el líder popular colombiano Jorge Eliezer Gaitán, el día 9 de abril. Gaitán había sido un dirigente y vocero del Partido Liberal, cuyo carisma y denuncia social le hizo ganar una multitud de seguidores en el país, generando recelo no solo en el Partido Conservador, sino en muchos líderes tradicionales del Partido Liberal y el empresariado colombiano. A consecuencia de su homicidio, en Bogotá se desataron fuertes protestas y disturbios que luego se expanderían a otras zonas de Colombia.
El militar de Tunja, Rojas Pinilla, sería destinado a Cali para someter allí la rebelión ocurrida. Gracias a sus actuaciones en la pacificación de la ciudad de Cali y en el Valle de Cauca, Rojas Pinilla recibe honores del Departamento del Valle y del gobierno del presidente Mariano Ospina Pérez. Rojas diría más tarde que su labor realizada en Cali habría sido la mejor de su carrera militar. Pinilla ya gozaba de gran prestigio en el ejército, pero gracias a su distintiva actuación pacificadora en Cali, se va ganando el definitivo reconocimiento y confianza de varios de los altos mandos de la política y del estamento militar. El 11 de octubre del año siguiente, 1949, Pinilla es ascendido al grado de general y el 18 de octubre fue asignado al comando de la Brigada de Institutos Militares. El 3 de diciembre de 1949, Rojas asume su primer alto cargo de carácter político-civil, cuando el presidente Ospina lo nombra como ministro de Correos y Telégrafos. A pesar de lo anterior, el momento estelar de Rojas Pinilla se haría esperar. El asesinato de Gaitán dejaría profundas consecuencias en el país sudamericano, iniciándose el periodo llamado por los historiadores como la violencia. Tras los fuertes choques entre el gobierno y los manifestantes tras la muerte de Gaitán, una parte de la dirigencia liberal ordena a sus militantes alzarse en armas contra el gobierno que había sido retomado por los conservadores en 1946. Esto genera que entre 1948, muerte de Gaitán, y 1958, en Colombia se librara una especie de pequeña guerra entre las guerrillas liberales y comunistas enfrentadas al Ejército Nacional y la Policía Nacional, así como los grupos paramilitares conservadores como los chulavitas, los pájaros y las llamadas guerrillas de paz conservadoras. Fue un periodo de 10 años envuelto en homicidios, agresiones, peleas, persecuciones, masacres y destrucción a la propiedad. En el seno de este periodo de violencia estaba la lucha por el poder entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, así como las luchas internas entre sus facciones. Luego del Bogotazo, el presidente conservador Luis Mariano Ospina logra salir ileso y recrudece la represión contra la disidencia. Por los niveles de violencia, el Partido Liberal no participa en las elecciones presidenciales de 1950 y llama a desconocer al gobierno, lo que deja vía libre para que el conservador Laureano Gómez gane el puesto presidencial ese mismo año. Por el lado de Gustavo Rojas Pinilla, luego de su destacado combate contra los levantamientos liberales, el general es nombrado delegado de Colombia al Supremo Comando de las Fuerzas Militares de las Naciones Unidas de Washington. Un año más tarde, en 1950, tras seguir mostrando un excelente desempeño y seguir ganando la confianza de varios líderes políticos y militares, Rojas Pinilla alcanza el máximo grado de su carrera militar, cuando el presidente de la República encargado, Dr. Roberto Urdaneta Arbeláez, lo nombra como comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora bien, durante estos inicios de los años 50, en la década de la violencia, los conflictos y disputas violentas y políticas habían subido su volumen y no aparecía fórmula política que lograra solución. En los primeros años de la década de los 50 se mostraban las peores cifras de muertos y violencias de toda esta etapa. Desde las fuerzas del Estado y desde los grupos armados liberales y comunistas no había intenciones de ceder, a la par que se desarrollaba una crisis de gobernabilidad donde numerosos bandos políticos no reconocían a las instituciones del gobierno ni el llamado que éste hizo una asamblea constituyente en 1953. Ante esta situación de anarquía y en uno de los momentos de mayor violencia en 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla, junto con diversos grupos, toman una decisión que marcaría su vida y esta etapa de Colombia. Tras tiempo de deliberaciones y reflexiones, frente a una sociedad que clamaba paz, un grupo de militares liderado por Rojas Pinilla deciden en junio del año 53 deponer al presidente conservador Roberto Urdaneta, dando un golpe de estado pacífico sin derramamiento de sangre. El grupo de militares le ofrece la presidencia a distintos políticos de renombre y ante la negativa de estos, el general Gustavo Rojas Pinilla asume como presidente. El golpe de Gustavo Rojas Pinilla fue recibido con gusto por gran parte de la población y de la clase política. Contó con el apoyo de expresidentes y líderes de ambos partidos. También contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
El nuevo gobierno de Gustavo Rojas Pinilla se presentó como un movimiento cristiano nacionalista. Su programa se asentó bajo un discurso de paz, justicia y libertad, del orden contra la anarquía y la crisis moral, del patriotismo y el nacionalismo para lograr la cohesión y restauración moral de la República. Según Rojas Pinilla, no era posible lograr la paz sin una justicia social que beneficiara a los más pobres. El nuevo presidente dijo: la patria no puede vivir tranquila mientras tenga hijos con hambre y desnudez. De manera que Rojas enfoca su gobierno en la restauración de la paz pública, la realización de reformas sociales para los más desfavorecidos y en la promoción del desarrollo económico, el empleo y un gran plan de infraestructura, algo que iba en concordancia con las corrientes desarrollistas de varios gobernantes de Hispanoamérica en ese entonces. Esto lo hacía toda vez que mantendría estrecha alianza con el ejército y la iglesia. Rojas Pinilla se propuso el fortalecimiento del Estado y de la sociedad colombiana basado en la doctrina social de la Iglesia Católica y en el ideario del libertador Simón Bolívar. Así pues, el gobierno de Rojas empieza con el complejo desafío de pacificar el país en el momento de mayores excesos de la década de la violencia. Para ello, ofrece amnistía para los combatientes guerrilleros que dejaran las armas y reconstrucción económica de las zonas más afectadas por la violencia. Esto, sumado a tácticas de disuasión militar, hizo que un grupo importante de guerrillas durante su gobierno eventualmente entregara las armas, pero otras cuantas persistieron alzadas contra el gobierno. En este proceso de estabilización de la nación, Rojas Pinilla tuvo que enfrentar a numerosos grupos guerrilleros con el uso de las armas del Estado. A su vez, el Partido Comunista fue ilegalizado y diversas manifestaciones fueron reprimidas, siendo recordada la matanza de 11 estudiantes en 1954. Rojas también mantiene un enfrentamiento regular con la prensa, con una mayoría de periódicos controlados por sus opositores y varios incluso con vínculos a las guerrillas armadas. Varios de estos diarios fueron cerrados durante su mandato. Con el tiempo, con la política de Rojas, los enfrentamientos y los choques del periodo llamado la violencia disminuyeron considerablemente, pero Rojas no consigue aplacarlos del todo y la violencia siguió presente en la vida colombiana, además de protestas por los llamados excesos en el uso de la fuerza gubernamental. Al principio de su mandato, Rojas tuvo un importante apoyo bipartidista, pero a medida que fue creando una fuerza política propia apoyada en trabajadores, clase media y militares, los partidos le van retirando el apoyo. Cuando en 1955 uno de sus ministros anuncia la creación del Movimiento de Acción Popular para apoyar a Rojas Pinilla, el Partido Liberal y Conservador inician una fuerte oposición contra Rojas. Pero sobre esto volveremos más adelante. Rojas Pinilla puso un fuerte acento en la política social. Durante su gobierno se fortaleció la educación popular práctica y tecnológica, así como la educación con nuevas tecnologías agrícolas y la cultura popular, de la mano con el fortalecimiento de una red de asistencia social a los más desfavorecidos en materia alimentaria, de servicios y de salud. Rojas Pinilla estimula los programas de las escuelas radiofónicas de Sutatensa y en su gobierno inicia un programa novedoso en toda la región conocido como Televisión Educativa, que usaba la televisión como un medio para apoyar la educación de los jóvenes. Durante su mandato se introduce también la televisión en el país y se automatiza la telefonía urbana y rural para el fortalecimiento de las comunicaciones. Para Rojas Pinilla, la cultura popular no debía estimularse con medios rudimentarios, sino aprovechando los medios tecnológicos más avanzados, la televisión, la radio, el teatro, la imprenta y todos los medios para ponerlos en provecho de la elevación cultural de las masas. Asimismo, durante Rojas se crearon numerosas escuelas, colegios y universidades en el territorio neogranadino. Por su lado, en su gobierno se llevó adelante un significativo plan de infraestructura y de industria, destacando entre ellas las siguientes obras: la terminación del ferrocarril del Atlántico, la pavimentación de la mayor parte de las carreteras troncales del país, la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje, el Banco Popular, el Banco Ganadero, así como importantes edificios gubernamentales. Asimismo, la construcción del aeropuerto El Dorado en Bogotá y el inicio de la construcción de 18 aeropuertos
otros más, fue de especial significancia. Del mismo modo, se construyeron acueductos, alcantarillados, avenidas, carreteras y se electrificaron distintas regiones de Colombia. Durante su administración se terminaron la siderúrgica Acerías Paz del Río, la planta de leches Chinquinquirá y el hospital militar. A su vez se concluyó la represa hidroeléctrica de Lebrija, la nueva refinería de Barranca Bermeja, la carretera Bogotá-Chía, el Centro Administrativo Nacional, el Club Militar y se construyó el Observatorio Astronómico, entre muchas otras obras. Otra medida muy popular al día de hoy de Rojas Pinilla fue haber sido el primer presidente de Colombia en concederle derechos políticos a la mujer. Esto fue un hecho revolucionario del subcontinente sudamericano, pues convirtió a la nación colombiana en una de las primeras en promover el derecho al voto de las mujeres. Otro aspecto importante de su política social fue la creación de la institución Sendas, es decir, la Secretaría Nacional de Asistencia Social, que fue dirigida por su hija María Eugenia Rojas de Moreno. El Sendas auspició los mercados populares, los aguinaldos del niño pobre, los restaurantes escolares, las guarderías infantiles y creó centros de bienestar social en las ciudades y campos. A su vez, Rojas Pinilla también desarrolló varios proyectos en el área de la vivienda popular, la casa campesina, el seguro campesino y la bolsa de empleos, además de llevar adelante numerosas obras sociales para los damnificados de la violencia. Otro aspecto muy llamativo fue su política exterior. Esta tuvo relaciones de amor-odio con varios gobernantes sudamericanos, en especial con su homólogo venezolano Marcos Pérez Jiménez, con el cual mantuvo una relación llena de ambigüedades, mientras que por otro lado sus relaciones con Estados Unidos fueron fuertes y sólidas, dando beneficios y garantías especiales a las compañías estadounidenses en la explotación de los recursos colombianos. A pesar de que la violencia había disminuido y el gobierno avanzaba en la reducción de la pobreza y en la garantía de un mayor orden institucional, se mantenían los choques y conflictos políticos en el país, además de distintas agitaciones estudiantiles. En 1954, Rojas Pinilla había sido reelecto por la Asamblea Constituyente y para 1957 buscaba reelegirse una vez más. Si bien en 1953 su golpe fue recibido en medio de aplausos, con los años el gobierno de Rojas Pinilla se había vuelto incómodo para una serie de intereses internos y externos en Colombia. Cuando Rojas muestra que conformaría una base política propia, los conservadores y liberales se ponen en su contra. A partir del año 56, conservadores y liberales iban logrando un mayor diálogo y conciliación y forman un pacto bipartidista, unidos esta vez por su oposición a Rojas. Esto se suma a que Estados Unidos decide abandonar el apoyo a Rojas y cerrar las líneas de crédito internacionales para su gobierno en 1957. La conflictividad política se recrudece cuando una nueva Asamblea Constituyente anuncia la próxima reelección de Rojas y el líder de la oposición, Guillermo León Valencia, es arrestado. Los opositores a Rojas, que tenían tiempo conspirando para derrocarlo, intensifican protestas, huelgas y paros y conversaciones con militares. Luego de varios días de paro civil y al haber perdido el apoyo de Estados Unidos y de parte del ejército y de la iglesia, Rojas decide anunciar su renuncia el 10 de mayo de 1957, dejando en el poder a una junta militar de gobierno. Esta junta militar se dedica a dar los pasos que permitan una transición del país hacia nuevos gobiernos de los inscritos en el acuerdo bipartidista conocido como Frente Nacional. Entre el año 1958 y 1959, el gobierno del Frente Nacional le hace un juicio al gobierno militar de Pinilla. El general Rojas Pinilla se presenta ante el Senado para defenderse de las acusaciones en su contra. El veredicto del Congreso Nacional del 18 de marzo de 1959 fue condenatorio contra el general Rojas. Sin embargo, 7 años después, el Tribunal Superior de Cundinamarca le devuelve sus derechos políticos y en octubre de 1967, un año después, la Corte Suprema de Justicia confirma este acto judicial. Como resultado de dicha sentencia, se le permite a Rojas Pinilla y sus allegados fundar el movimiento Alianza Nacional Popular, partido que se basa en los ideales patriotas y nacionalistas de Rojas Pinilla y permite a su vez que personas de diversas ideologías se unan a la alianza, convirtiéndose en un partido con sectores que iban desde la izquierda hasta la derecha. El movimiento Alianza Nacional Popular al mando de Rojas Pinilla
participa en las elecciones legislativas del 68 e incluso con una campaña un tanto improvisada y accidentada, obtienen el 16% de los votos, poniéndose como el tercer partido más votado del país, detrás de los liberales y conservadores. Gracias a estos resultados electorales, Rojas Pinilla empieza a perfilarse como un candidato con serias posibilidades para ganar las elecciones presidenciales, y la clase dirigente de la época comienza a ver con malos ojos esta aspiración. En su contra estaba la prensa, los partidos políticos tradicionales y el gobierno nacional, ya que en una ocasión el presidente Lleras Restrepo proclamó en un discurso la necesidad de derrotar a Rojas en las elecciones, hecho que fue considerado como una violación a la imparcialidad del presidente en épocas electorales. Lo cierto es que se realizan las elecciones y resultan bastante reñidas, dando un 51% de los votos a Pastrana y 49% de los votos a Rojas Pinilla. Sin embargo, Rojas Pinilla y sus partidarios se oponen a los resultados oficiales, calificándolos de fraude y dudando de su veracidad. Frente a esta coyuntura surge el movimiento guerrillero 19 de abril, argumentando que, si no se podía obtener el poder mediante un proceso electoral, sería mediante la fuerza. Más tarde este movimiento recibiría reconocimiento internacional con la toma del Palacio de Justicia, que terminó con la muerte de 11 magistrados y más de una decena de muertos. Sin embargo, Rojas Pinilla no vive lo suficiente para ver este suceso que marcaría la historia de su país, puesto que fallece de un infarto cardíaco en su finca de Melgar el 17 de enero de 1975. Su entierro fue en Bogotá, donde estuvo en cámara ardiente en el Capitolio Nacional. De esta forma culminaba esta controvertida etapa de la historia colombiana que rompió por primera vez de forma tan nítida con la inagotable lucha entre conservadores y liberales. Sus ideas políticas del patriotismo como garantía de unión, de un socialismo conservador a la colombiana con un mercado fuerte, de la búsqueda de la justicia social, la paz y la ayuda a los menesterosos y desfavorecidos sin descuidar el progreso económico y desarrollo social, fueron los pilares con los que intentó orientar su gobierno, hasta que fue derrocado por los intereses de siempre en menos de 4 años. Para contar la historia del fraude electoral de Colombia de 1970, es necesario echar un vistazo a las últimas 2 décadas de la vida política colombiana y la del mismo Gustavo Rojas Pinilla. La década de 1950 en Colombia inicia con las consecuencias políticas y sociales del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Gaitán había sido un controvertido líder popular que con sus ideas y acciones había desafiado los intereses de diversos grupos políticos y económicos que conspiraron para consumar su homicidio. A la muerte de Gaitán sucede una ruptura del orden social y una suerte de pequeña guerra civil enmarcada en lo que historiadores han llamado como el periodo de, abro comillas, la violencia, en el que en el medio de gran inestabilidad social y zozobra política, guerrillas de diversos bandos liberales, comunistas y conservadores se batían en duelo entre ellas y contra el Ejército Nacional, dejando un largo y cruento rastro de sangre, muerte, homicidios, desapariciones y torturas. Mientras tanto, el Partido Conservador y el Partido Liberal, que habían sido las fuerzas hegemónicas que históricamente se habían peleado por el poder en Colombia, mantenían esa misma pugna en medio de este periodo de la violencia. En las elecciones de 1950 resulta electo el conservador Laureano Gómez, quien al año delega el puesto a Roberto Urdaneta Arbeláez, quien sin embargo no puede ponerle freno a la violencia que crecía desmedidamente y arrojaba cifras alarmantes de víctimas mortales. Para aquel momento, Gustavo Rojas Pinilla era un reputado militar de innegable preparación intelectual y profesional, cercano a varios actores clave de la época, como el clero, las Fuerzas Armadas a las que pertenecía y elementos políticos de ambos partidos, tanto el liberal como el conservador, al mismo tiempo que había tenido un brillante desenvolvimiento en el manejo de los disturbios que habían sido consecuencia del Bogotazo en la ciudad de Cali y el departamento de Valle del Cauca. De esta forma, tras una larga saga de ascensos durante los años de su carrera, Rojas Pinilla es nombrado eventualmente por el presidente Arbeláez como comandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia en 1952, teniendo en la palma de su mano todo el aparato castrense militar del país
que era el que junto al aparato político podía detener la exacerbada violencia e inestabilidad política del momento. En consecuencia, en medio de este escenario, el 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla y otros miembros de la oficialidad militar, junto con el aval de sectores clave del poder colombiano, deponen pacíficamente al presidente Arbeláez y terminan eventualmente entregándole el poder al hombre que generaba más consenso entre los conspiradores, el general Rojas Pinilla, quien para este golpe de Estado y en los inicios de su gobierno contó con la aprobación no solo de la gran mayoría de la población, sino también de la clase política, es decir, de importantes miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, así como expresidentes, empresarios y miembros del clero. En este sentido, el gobierno de Rojas Pinilla, enmarcado en lo que ellos mismos llamaron una ideología de corte nacionalista cristiana, estuvo caracterizado por varios hechos. Por un lado, el combate exhaustivo a la guerrilla en búsqueda de la estabilización y la pacificación del país, que condujo eventualmente a un cese significativo de la violencia en la región, aunque por supuesto no pudo eliminarla del todo. Por otra parte, su periodo fue testigo de un palpable desarrollo económico y social que se evidenció, entre otras cosas, en la realización de complejos industriales regados en varios puntos estratégicos de la nación, la pavimentación de carreteras, la estimulación de la agricultura y la ganadería, la multiplicación de bancos de fomentos y un gran plan de obras que incluyó la realización a gran escala de edificios de gobierno, urbanizaciones enteras, electrificación de pueblos y villas, alcantarillado, aeropuertos y otras obras públicas de vital importancia para la nación. Otro aspecto esencial del gobierno de Rojas Pinilla fue la atención a las cuestiones sociales, bajo la bandera de lo que llamaba el gobierno la justicia social, impulsando un gran plan de asistencia social a los más desfavorecidos con recursos públicos, así como la utilización de las últimas tecnologías, como la televisión, para la educación de los más pequeños y de las masas. También se aprueba el voto femenino, se promueven programas de vivienda popular, se formaliza la asistencia social y la promulgación de leyes y decretos que elevaban la condición de los trabajadores y las clases populares. Todo esto le procuró a Rojas Pinilla una importante popularidad y una base política propia, alejada de los partidos tradicionales y que encarnaba su propio movimiento, lo que eventualmente sería el partido llamado como Movimiento de Acción Popular, que junto a la iglesia y el ejército eran los principales sostenes del gobierno de Rojas Pinilla, que no estaba dentro de los círculos tradicionales de la política histórica colombiana. A medida que Rojas Pinilla va ganando y ascendiendo como una figura autónoma, independiente, alejada de los partidos hegemónicos, estos mismos sectores que convalidaron el ascenso de Pinilla a la jefatura de Estado fueron poco a poco retirando su apoyo hasta convertirse en sus más férreos opositores. Principalmente el Partido Conservador y el Partido Liberal dejaron de lado sus diferencias y se unieron en la tarea común de derrocar a Pinilla y de entrar en conversaciones con otros actores clave de la clase política para consumar su derrocamiento. Así, tras largos meses de protestas, paros y huelgas auspiciados por los partidos liberal y conservador, así como la presión internacional coaligada con estos mismos partidos por parte de Estados Unidos, que entre otras cosas suspendió las líneas crediticias a Colombia, y como consecuencia de esto la eventual pérdida de apoyo de importantes elementos de la Fuerza Armada y del mismo clero, hacen que Rojas Pinilla anuncie su renuncia el 10 de mayo de 1957, partiendo al exilio fuera de Colombia. Tras su renuncia, Rojas Pinilla deja el poder en manos de una junta militar bajo la cual el Partido Liberal y el Partido Conservador conforman oficialmente lo que ya existía extraoficialmente, el llamado Frente Nacional, un pacto bipartidista en el cual ambas fuerzas políticas acuerdan alternarse en el poder, excluyendo cualquier otro partido o alternativa que les amenazara la jefatura del poder. Así, el primer gobierno del Frente Nacional, presidido por Alberto Lleras Camargo, cita a finales de 1958 a Rojas Pinilla para la realización de un juicio penal. Rojas Pinilla asiste y se defiende, pero el gobierno, alegando un presunto complot de parte del expresidente, impone un estado de sitio por más de un mes en Colombia y finalmente dicta la inhabilitación política para Pinilla en marzo de 1959. A
pesar de esto, Rojas Pinilla funda en 1961 el partido Alianza Nacional Popular, llamado ANAPO. Basado en las mismas ideas nacionalistas, cristianas y populares de su gobierno. Sin embargo, por los momentos el partido no logra despegar, pero se mantiene activo en la política nacional. La política durante el gobierno, el Frente Nacional bipartidista, si bien sostiene una relativa estabilidad económica, no termina siendo capaz de contener la violencia guerrillera que vuelve a desatarse tras los años de estabilidad con Pinilla, generando un gran número de desplazados y víctimas mortales por los conflictos entre facciones políticas armadas. Por esto mismo vuelve a haber un nuevo descontento contra el status quo del Frente Nacional, que produce una situación favorable para el partido de Rojas Pinilla, quien se empezaba a perfilar como un buen candidato presidencial. En 1968, sorpresivamente, la Corte Suprema de Justicia habilita nuevamente a Rojas Pinilla para que ejerciese cargos públicos y en ese mismo año la Alianza Nacional Popular logra ganar algunos escaños en la Cámara de Representantes de Colombia. Así, llegado el año 1970, Rojas Pinilla seguía ganando popularidad nuevamente con una modesta pero efectiva campaña en la que se enarbolaba la estabilidad y el desarrollo que se había logrado en sus años como gobernante. Y se hizo énfasis en las políticas de justicia social y las políticas populares dirigidas hacia los trabajadores durante su mandato, además de una fuerte crítica a la ineficacia del Frente Nacional de cara a la violencia guerrillera. Estaban convocadas elecciones presidenciales para el 19 de abril de 1970 y Rojas Pinilla se había convertido en un candidato prospecto a vencer. No obstante, Rojas Pinilla vuelve a incomodar a las fuerzas del Frente Nacional, que movilizan toda su maquinaria que englobaba tanto los partidos históricos, el grueso de la prensa y hasta el mismo gobierno nacional, en un apoyo desesperado al candidato contrincante de Rojas Pinilla, que era Misael Pastrana Borrero. El Frente Nacional, vale acotar, se ve en serios aprietos además, puesto que en su propio seno se empiezan a crear disidencias internas dentro de los partidos que formaban parte de este pacto histórico, como lo fue el caso de Evaristo Sordis y Belisario Betancourt, disidentes del Partido Conservador, que mermó gran parte del apoyo a Pastrana por parte del partido. Una de las muestras de este alarmismo dentro del Frente Nacional de que iban a perder su monopolio del poder en Colombia lo da el hecho insólito del momento en el que el presidente Lleras Camargo da un discurso en el que hace hincapié en la necesidad de derrotar a Pinilla en las elecciones presidenciales, lo que fue visto como una violación a la imparcialidad política que le corresponde al cargo de presidente en periodo electoral. Llega así el día de las elecciones, el 19 de abril de 1970. Todos los pronósticos auguraban una reñida pero casi segura victoria de Pinilla en la contienda. Las votaciones se desarrollaron a nivel nacional con una sorprendente paz y civilidad que no parecían propias de un país fuertemente dividido por el bipartidismo y amedrentado por la violencia. Llegadas las horas de la noche, como era costumbre, las emisoras radiales daban los resultados mucho más rápido que la Registraduría Nacional y todos los boletines radiales daban como ganador a Gustavo Rojas Pinilla con una ventaja de 113.000 votos sobre su adversario Misael Pastrana. Sin embargo, de forma súbita, el ministro del Interior, Carlos Augusto Noriega, le ordena a las emisoras que detengan la radiodifusión de los boletines electorales y les exige que se abstengan de publicar resultados distintos a los que serán publicados por la Registraduría Nacional. Esta decisión es ratificada y ejecutada por el ministro de Comunicaciones, Antonio Díaz García, paralizando la publicación de los boletines y sumiendo a la población en una larga incertidumbre. Apenas se prohíben los boletines radiales, el ministro Noriega anuncia un boletín preliminar en el que Rojas Pinilla superaba a Pastrana, pero por una cifra más reducida que los 113.000 votos iniciales que habían informado las estaciones de radio. Sin embargo, para la mañana del 20 de abril, el día siguiente de las elecciones, el gobierno emite el boletín oficial en el que sorpresivamente y bajo miradas atónitas, incrédulas y algunas disgustadas, mientras otras complacidas, Pastrana vencía a Pinilla por 63.557 votos. La reacción no se hizo esperar.
Rojas Pinilla y gran parte de su partido hacen la denuncia ante la prensa nacional y extranjera de un fraude electoral en Colombia. La denuncia de este fraude se hace con base en las irregularidades ocurridas en el conteo de votos de varios departamentos, entre ellos Nariño, Sucre, Cauca y Chocó. En Nariño, según las emisoras, Pinilla tenía 36.126 votos, pero para la mañana del 20 de abril, el boletín oficial los reducía a 28.938 votos. En Sucre, de manera similar, Pinilla acumulaba casi 12.000 votos en los boletines radiales de la noche de la elección, pero terminó por tener en la mañana siguiente menos de 8.000 en los resultados oficiales. En cuanto al Cauca y el Chocó, los votos de Pastrana aumentaron de sobremanera, pero se justificaban diciendo que eran votos que habían venido de los municipios más remotos. Las denuncias de este fraude, sin embargo, no fueron escuchadas por el gobierno ni los poderes públicos, sino que estos convalidaron los resultados rápidamente. En este sentido, una fracción más radical del partido ANAPO se declara en rebelión armada, al mismo tiempo que gran parte de la población se abalanzaba hacia las calles en forma de protesta, lo que condujo a varios enfrentamientos violentos y reavivó el conflicto entre los diversos grupos políticos y armados del país. Esta situación fue hábilmente aprovechada por el gobierno, que decreta rápidamente un toque de queda y estado de sitio y dicta arresto domiciliario contra Rojas Pinilla, mientras que ordena el presidio para militantes del partido ANAPO que fueron conducidos a bases militares. El estado de sitio dura algo más de un mes y se termina levantando el 15 de mayo, tiempo suficiente para que el gobierno aplacara los disturbios y manejara las denuncias del fraude, las cuales, a pesar de que no cesaban, se iban ahogando entre la indiferencia del gobierno y mediante la prensa que era enemiga de Rojas Pinilla. Con el paso del tiempo, un Rojas Pinilla que ya tenía más de 70 años va desistiendo de reclamar su justa victoria, o al menos de que se lograra un efectivo reconteo de votos. Pareciera que Rojas Pinilla se resignaba a aceptar el ostracismo y el escarnio al que lo habían sometido el Frente Nacional y la prensa, e iba aceptando con amargura el descarado fraude. En este sentido, poco a poco va desligándose de la política y pasa sus últimos años en su finca en Melgar, en el departamento de Tolima, donde muere a los 74 años de edad el 17 de enero de 1975 por un infarto. En cuanto al partido ANAPO, el brazo pacífico se fue perdiendo en la yepta maquinaria política del Frente Nacional, que lo vetaba de cualquier intento de participación significativa, hasta su disolución definitiva ocasionada por pugnas internas más el veto externo en 1998. Por su parte, el brazo armado y de más tendencia izquierdista del partido se alzó a raíz del fraude electoral y dio pie a la conformación del Movimiento 19 de Abril, o simplemente M19, que creó una nueva línea ideológica a partir de la base política de Rojas y que perpetró una gran cantidad de controvertidas y violentas operaciones que contribuyeron a alargar la lista de homicidios y desapariciones en el conflicto armado de Colombia. Por mucho tiempo en Colombia se debatió si de verdad había habido o no había habido fraude, pero la confirmación de esto la da el mismo ministro Carlos Augusto Noriega 20 años después, en 1998, cuando en un libro de su autoría titulado El fraude en la elección de Pastrana Borrero, confirma a lo largo del texto que sí hubo una manipulación en los resultados y que sí se le arrebató a Gustavo Rojas Pinilla su limpia victoria. El primer gobierno de Pinilla dejó un resultado palpable de estabilización política, progreso económico y social, importantes obras públicas y educación cívica y moral. Y fue precisamente la posibilidad de retomar estas banderas en un nuevo periodo de gobierno lo que le fue arrebatado al pueblo colombiano aquella madrugada de abril de 1970. El fraude hecho en aquella elección en Colombia es una muestra cruda de la realidad detrás de algunos de los llamados sistemas democráticos, que bajo la promesa de representar el interés de la mayoría terminan perpetuando el dominio de unos pocos, solo que esta vez bajo el disfraz de la voluntad popular. Muchas gracias de corazón a todos por haber visto este video, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo que nos dan un gran empujón y una gran ayuda interactuando con el canal, dejando
dejando sus comentarios, dándole me gusta a los videos, compartiendo el material en redes sociales, en WhatsApp y en cualquier otro espacio, y activando la campana para que le lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo material. Así que muchas gracias de nuevo a todos y que Dios los bendiga.